Aprendientes, estamos aquí en la penúltima entrega de aplicaciones lineales, que era esta y el mapa mental. Y hoy vamos a ver básicamente aplicaciones inyectivas, objetivas, directivas y generación de aplicaciones lineales. ¿De acuerdo? Suma, resta de aplicaciones lineales, producto de aplicaciones lineales, por escalares y composición de aplicaciones lineales. Vamos allá. Primero tenemos unas definiciones previas que siempre, no sé por qué, han costado un poquito. Tenemos aplicación inyectiva, aplicación sobreyectiva y aplicación biyectiva. Aquí tenemos unos dibujos que lo ilustran. Una aplicación inyectiva, bueno, primero antes de nada tenemos un espacio inicial que va a ser X y un espacio inicial. Una aplicación es una asociación entre elementos de X y elementos de Y. Entonces, aquí gráficamente lo representamos por una flecha, pero luego en la realidad eso se representa mediante una ecuación, mediante o en nuestro caso aplicaciones lineales, mediante polinomios de grado 1 en varias variables, en X, Y, Z. En general, pues mediante una fórmula que especifica cómo se relaciona, cómo se asocia los elementos del espacio inicial a los elementos del espacio final. Bien, entonces vamos con la primera. Inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Significa que cuando miro al espacio final y miro los elementos del espacio final, o bien reciben una sola flecha o bien no reciben ninguna. Por ejemplo, en este caso de aquí tengo A, C, B, D. Esto es una aplicación inyectiva, porque todos los elementos reciben una o cero flechas. Es decir, reciben como máximo una. Luego viene aplicación sobreyectiva, que significa que todos los elementos del espacio final reciben al menos una flecha. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación sobreyectiva, porque los tres elementos del espacio final, C, B y D, reciben flecha. Y por último aquí tenemos una aplicación que no es ni sobreyectiva ni inyectiva. Aquí hay un elemento que recibe dos flechas, por lo tanto ya no es inyectiva. Fijaos que todas estas definiciones que estamos dando se refieren a todos los elementos del espacio final. Entonces aquí hay un elemento que recibe dos flechas, ya no es inyectiva. Y luego aquí hay un elemento que no recibe flecha, entonces no puede ser sobreyectiva. Cuando hay una aplicación que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, se dice que es biyectiva. Y el ejemplo que tenemos aquí de aplicación biyectiva sería este. Eso significa que cada elemento del conjunto final recibe exactamente una flecha. ¿Vale? Pues esto ha sido un pequeño repaso esto no es de álgebra lineal, esto es en realidad de matemáticas más generales, de matemática discreta. ¿Vale? Ahora vamos a entrar a fondo en aplicación lineal, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Entonces tenemos este primer resultado que es importante, que dice que una aplicación lineal va a ser biyectiva cuando el núcleo se reduzca al cero. ¿Vale? Además estamos hablando de un sí y solo sí. Otro resultado importante es que la aplicación lineal, si es biyectiva, transforma un sistema libre, es decir, un sistema linealmente independiente, en otro linealmente independiente. Vamos a ver cómo funciona esto. Como ya sabéis, esto es un sí solo sí, necesitamos dos pruebas. Vamos a suponer que el ker es el 0 de V1, que el núcleo es únicamente el vector núcleo. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la definición de aplicación inyectiva. Quizás he ido un poco deprisa, si vuelvo aquí. La manera de decir que hay una o ninguna flecha en una aplicación inyectiva es mediante esta proposición que dice que si encuentro dos imágenes iguales, entonces los elementos del conjunto inicial tienen que ser el mismo. Esto es una implicación que tengo que comprobar. Tengo que ver que si
dos imágenes son iguales, mediante algún razonamiento concluir que los elementos del conjunto inicial eran iguales. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces vamos a suponer que ocurre que t de u1 es igual a t de v1. Entonces usamos linealidad y concluimos que t de la diferencia de u1 menos v1 es el 0 de v2. Y ahora usamos nuestra hipótesis, que nos dice que el kerr es únicamente el 0 de v1. Y entonces u1 menos v1 es igual a 0 de v1, es decir, u1 es igual a v1. Y esto pues cumple la definición de aplicación inyectiva. Vamos ahora al contrario, tengo que es inyectiva, entonces eso significa que cuando dos imágenes son iguales, los elementos del conjunto inicial son iguales, es decir, u1 es igual a v1. Entonces vamos a hacer la prueba por reducción al absurdo. Vamos a suponer que existe un W1 que pertenece al kerr de t y que es distinto del 0 de V1, pero mantenemos la hipótesis de que t es inyectiva. Vale, vamos a considerar el vector V1 más W1. Entonces tenemos los siguientes cálculos. T de U1 es igual a T de V1, es la hipótesis de la aplicación inyectiva. Le puedo sumar un 0 de V2, que no pasa nada, ahí no cambia nada. Y ahora 0 de V2 pues sería T de W1, porque he supuesto que W1 pertenece al núcleo. Y entonces tendría esto de aquí, por linealidad, ¿de acuerdo? Ese T de V1 más T de W1 se convertiría en T de V1 más W1. Y casi está ya la contradicción, está viniendo, ¿no? Como T es inyectiva, se tiene que U de 1 es igual a V1 más W1. Habíamos dicho que W1 era distinto del 0 de V1 y entonces esos dos elementos, U1 y V1 más W1, son distintos. Y esto contradice el hecho de que U1 tenga que ser igual a V1 exclusivamente en la definición de aplicación inyectiva. Es toda una contradicción y hemos acabado la prueba del teorema. La dimensión del kerr es igual a 0 si solo si es inyectiva. Esto es bastante fácil, es consecuencia del apartado anterior. Si el kerr es igual a 0, entonces la dimensión es 0. Y ya el resto es muy sencillo, se deja para el lector de lo sencillo que es. Vamos a ver que T transforma sistemas libres en sistemas libres. Esto sí es más importante, ¿vale? Vamos a ver cómo va esto. Cogemos un sistema libre, esto es un conjunto de vectores linealmente independientes, y eso significa que no existe ninguna combinación lineal nula que tenga coeficientes no nulos. Esto es nada menos que un teorema del tema 6, el teorema 6.320, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa con T de U, es decir, con las imágenes de esos vectores linealmente independientes. A partir de aquí vamos a razonar por reducción al absurdo. Vamos a suponer que T de 1 es libre y entonces uno de sus vectores se puede poner con una combinación lineal del resto. También tema 6. Vamos a suponer que ese vector es el primero. Entonces tendríamos esta combinación lineal y aquí alfa 2 y alfa k son escalares no todos nulos, ¿vale? Pues estoy suponiendo que son linealmente dependientes. Vale, entonces pasamos todo a un mismo lado. De acuerdo, he pasado el T de 1 a un mismo lado, me aparece un 0 en V2, ahora por linealidad lo pongo todo dentro de T, y entonces lo que me queda es que este vector que señalo aquí, este vector pertenece al núcleo, ¿vale? Como T es inyectiva, por el apartado 1 de este teorema, el núcleo es únicamente el 0 de V1. Por tanto, esa combinación lineal que he escrito ahí es única, es una combinación lineal nula. ¿De acuerdo? Como 1, UK son vectores libres, entonces tendría una combinación lineal
nula con coeficientes no todos nulos. Y eso iría contra la condición de que U es libre. Y entonces habría probado el teorema por reducción absurda. Vale, vamos a comprobar este teorema con el problema 767. Y bueno, aquí todo está dado en base canónica. Son dos problemas, el 1 y el 2. Uno es de R2 a R3 y otro es entre polinomios. Vamos al primero. Tengo esa aplicación lineal, dos variables, tres componentes. Voy de R2 a R3. Vamos a calcular el núcleo en primer lugar, ¿de acuerdo? Porque queremos ver que es inyectiva y queremos relacionar eso con el núcleo. Entonces, bueno, pues para calcular el núcleo hay que resolver una ecuación lineal homogénea, ¿no? Como ya sabemos por las secciones anteriores. De hecho, por lo que vimos en el vídeo anterior. Ponemos nuestros vectores, nuestros coeficientes de la aplicación lineal por filas, hacemos Gauss y entonces el rango de la matriz es 2 y este sistema pues es compatible determinado, solamente tiene el 0 como única solución, el 0 en R2. Vale, vamos a ver entonces que es inyectiva. Entonces tengo que ver que si hay dos imágenes que son iguales, los elementos originales son iguales también. Es decir, que si t de x1 y 1 es igual a t de x2 y 2, x1 y 1 es igual a x2 y 2. Y en realidad lo que voy a hacer para esto es imitar la prueba del teorema. Si las dos imágenes son iguales, entonces, como t se representa por esta matriz, tendríamos esta igualdad. Ahora lo que hago es pasar todo a un lado y me quedan tres ceros a la derecha. Me queda el vector 0 en R3, que sería el 0 de V2, y lo pongo todo en un lado. Ahora voy a sacar factor común, la matriz, y entonces me quedaría esa diferencia aquí, esa diferencia que estoy marcando aquí. Vale, como lo pongo todo junto y me quedaría eso, que es un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, que es exactamente el mismo sistema que he visto antes. Entonces, por el razonamiento de más arriba, sé que solamente tiene solución 0 y, por tanto, los elementos del espacio inicial son todos iguales. ¿De acuerdo? Aquí sobra un z1 igual a z2, que se me ha colado, perdón. Solamente es x1 igual a x2 e y1 igual a y2. Vale, vamos a coger un sistema libre, en este caso la base canónica, y según el teorema 766, t de u debe ser libre también. Vamos a comprobar que eso es así. T de 1 y T de 2 en el fondo son las imágenes de la base canónica, que son a su vez las columnas de MT. Y ya hemos visto que las columnas de MT tienen rango 2. Entonces es un sistema libre también que respeta la dimensión. Es decir, que si U tiene dimensión 2, perdón, T de U también tiene dimensión 2. Este es un resultado importante. Lo comprobamos a continuación. Ahora pondríamos nuestros vectores por filas, pero es equivalente desde el punto de vista del rango al anterior, agregarlos por columnas. Y bueno, pues sale que hay dos posiciones pivote, menos 2 y 23. Vamos a hacerlo ahora con los polinomios. Como siempre, lo que hay que hacer es poner, cuanto antes sacar la expresión matricial. ¿Vale? En este caso dejamos indicada la solución, es realmente sencilla. La aplicación no es inyectiva y su núcleo no es nulo. ¿Vale? El Kerr es ese espacio finitamente generado. ¿Vale? Y se puede comprobar que hay tres polinomios linealmente independientes que se transforma en ese sistema que solamente tiene dos vectores. Vale, pues vamos a 7, 6, 8. ¿Vale? Y al problema 7, 6, 9. Pero en el momento que está... Entraba un poquito de reflejo en la cara. Vale, ahora vamos a ver el teorema 768, que va sobre
aplicaciones sobredirectivas y el problema 769. Entonces, T sobredirectiva sí solo si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de V2. Y en particular, T sobredirectiva sí solo si el rango de la matriz es igual a la dimensión de V2. De la matriz, de la expresión matricial de la aplicación lineal. Esto es bastante lógico. Bien, vamos a la 1, la primera implicación, el sí. Vamos a poner m en dimensión de V2 y cogemos una base de V2 que llamamos B, con vectores V1 y Vm. Y entonces vamos a coger, como T es supradirectiva, entonces cada vector de V2, en este caso V1 hasta Vm, tienen unos elementos, unos vectores en el espacio vectorial V1, de tal manera que esos vectores van a la base B. Esos vectores aquí los he llamado U1, Um. ¿Vale? Esto, como T es sobredirectiva, cada vector, en particular de la base, tiene que tener un elemento de V2, pero de V1 que vaya hasta ese VI. De acuerdo, vamos a probar que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Vale? Entonces vamos a coger una combinación lineal nula y vamos a usar la linealidad. La ponemos nula, como he dicho. Aplicamos T. Aplicamos la linealidad de T. Entonces, por una parte, el T del 0 de V1 es el 0 de V2 y por otra parte salen todos los coeficientes. Y entonces me quedaría eso. Entonces, eso es una combinación lineal nula de elementos de la base B de V2 y sabemos que de los coeficientes deben ser todos iguales a 0 de K. Por tanto, el vector, el conjunto U es linealmente independiente, es un sistema libre. ¿De acuerdo? Y entonces ese conjunto U, si es necesario, se puede completar hasta una base B1 de V1. Y ahora en la matriz, la expresión matricial, la matriz de T, en esa base tendrá como columnas T1, T de 1 hasta T de Vm, que ya esos me generan V2 más, todos los demás vectores que tienen que ir a 0 o a vectores que ya están puestos y con eso ya he probado el teorema. ¿Vale? He probado que el rango, la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de V2. La imagen de T está, una de las bases de imagen de T es, según este teorema, según esta prueba, T de 1 hasta T de Vm. ¿Vale? Continuamos. T es sobredirectiva si y solo si el rango de Mt es igual a la dimensión de V2. Esto es consecuencia inmediata del hecho de que el rango de T es el rango de Mt. ¿Vale? Y del apartado anterior. Este es un resultado que probamos en su momento. De hecho, está probado en el vídeo anterior. Vale, vamos a comprobar este teorema con este problema, con el 769. Tenemos esta aplicación aquí, que es una aplicación que va de R3 a R3. La dimensión de R3 es 3. Vamos a hallar la imagen de T y su dimensión y a comprobar que coincide. La dimensión de la imagen de T es el rango de Mt. Pues llamamos a nuestro amigo Gauss y aplicamos Gauss a tope. Tengo 3 posiciones pivote. Luego la imagen de T tiene dimensión 3. Y tal y como predecía el teorema, pues esto es una aplicación sobredirectiva. Pero estamos comprobando el teorema 769, entonces vamos a comprobar la condición in situ. Normalmente, cuando esto te sale en un examen,
lo que haces es acudes al teorema y dices, bueno, voy a ver si el rango coincide con la dimensión y si es así, es sobreyectiva. No compruebas la condición de sobreyectiva per se, en sí misma. Vale, esto lo estoy haciendo porque el problema me dice comprueba el teorema 768. Si te es sobreyectiva, cuando me das cualquier vector de V2, existe otro vector de V1, esto debe ser un V1, de tal manera que T de X y Z es ABC. Eso es totalmente equivalente a escribir esto matricialmente. ¿Vale? Y ya se ve el razonamiento cómo va. Porque si el rango es 3, entonces M de T, el determinante es distinto de 0, se puede invertir la matriz, el sistema es compatible determinado y existe un único X y Z que por T va al vector ABC. ¿De acuerdo? Como digo aquí en la solución. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver biyectividad. Tenemos que comprobar este teorema. Teorema 7610 dice que una aplicación es biyectiva si, solo si el rango de M de T, el rango de la matriz de la aplicación, tiene la dimensión del espacio. Eso es lógico en función de los dos anteriores teoremas grandes que hemos visto. Cuando el rango de la matriz es igual a n, a la dimensión del espacio, no se puede hablar de biyectividad si los dos espacios no tienen la misma dimensión, por eso digo del espacio en general. Si esa dimensión común es n, el rango de la matriz tiene que ser n, de la matriz de la aplicación lineal tiene que ser n, para que sea condición necesaria y suficiente de la biyectividad de T. Entonces, bueno, pues una cosa tan complicada como ver si una aplicación es biyectiva o no, en realidad se reduce a ver que el rango es la dimensión del espacio, de los espacios inicial y final. Vamos allá. Tenemos que comprobar que es inyectiva y superyectiva. Aquí lo estamos haciendo a pelo directamente. Vamos a comprobar que es inyectiva primero. Ponemos estamos en Z33, ponemos la matriz del sistema y hacemos Gauss y ya vemos que hay una fila de ceros, no puede ser inyectiva. Vale. Y por tanto no puede ser biyectiva. Aquí está ocurriendo que el ker de la aplicación no es el vector nulo únicamente, hay un subespacio de dimensión 1 que es el ker. Vale, ahora vamos con las aplicaciones lineales, las operaciones con aplicaciones lineales y el ejercicio 772. Entonces, dadas unas aplicaciones lineales, se pueden definir otras dentro de ellas. ¿Por qué? Porque hemos visto que las aplicaciones lineales se representan mediante matrices y sabemos sumar matrices, multiplicar escalares por matrices y hacer el producto de matrices. Lo más complicado es el producto de matrices, el resto está chupado, porque el producto de matrices se identifica con la composición de aplicaciones. Es decir, en la composición de aplicaciones es coger la salida de una aplicación y ponerla como la entrada de la siguiente. ¿Vale? Y eso en aplicaciones lineales se corresponde con el producto. Entonces la suma de aplicaciones lineales es la suma de las matrices, la composición es producto, ¿vale? Aquí en la composición es importante que las dimensiones de salida coincidan con las dimensiones de entrada, porque si no, no se puede hacer. Y por último, el producto de aplicaciones lineales por escalares. Aquí nos dan una serie de aplicaciones de T1, T2, de R3 a R2 y luego una aplicación S de R2 a R3. Entonces me pillan T1 menos 3T2, eso es muy fácil, ¿vale? De hecho aquí lo tenéis, es hacer las operaciones con matrices. Luego me pide S compuesto con T2, vuelvo un momento aquí. S compuesto con T2 es que cojo T2 que va de R3 a R2 y la salida se la doy a S que va de R2 a R3. Las dimensiones coinciden. Entonces me da una aplicación de R3 a R3.
Entonces multiplico esas dos matrices y me queda una matriz de 3 por 3, que representa, como sabéis, una aplicación que va de R3 a R3. Vale, luego me piden que haya el cuadrado de S por T1, hallamos primero S por T1 y a continuación hacemos el cuadrado de esta matriz. Y bueno, salen números feos, pero no pasa nada. Los números feos es lo de menos. Vale, por último vamos a hablar de las aplicaciones inversas. Cuando una aplicación es biyectiva, cada elemento del espacio final recibe una única flecha. Y entonces puedo revertir el sentido de las flechas y entonces lo que tengo es otra aplicación. En principio no tiene por qué ser lineal, pero lo que está diciendo este teorema, que doy sin prueba, es que sí, la aplicación inversa es una aplicación lineal. Y además la matriz de la aplicación lineal inversa es la inversa de la matriz original. Vale, nos dan aquí una serie de aplicaciones y tenemos que determinar cuáles son biyectivas y cuando lo sean hallar su inversa. Que según el teorema lo único que se reduce es a calcular la inversa de una matriz. Vamos con la primera. Comprobamos que es biyectiva. Hacemos Gauss, aquí estamos en Z53 y me sale que hay una fila de ceros, por tanto no es biyectiva, no existe la inversa. Vale. Vamos a la siguiente, la misma estrategia, MDT, vamos a ver qué pasa con su rango. Hacemos Gauss y salen 3 posiciones pivote, es biyectiva y entonces existe la inversa y la aplicación inversa y es la matriz está dada por la inversa de esta de aquí. Aplicamos Gauss-Jordan y bueno, pues queda esa matriz que es fea, pero es una matriz absolutamente legítima. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yes!